cayó el muro sobre una vivienda precaria. Dentro de esta vivienda estaba una familia, los padres pudieron salvarse, no así un chico de tan solo 14 años de edad. En estas condiciones quedó la precaria vivienda de Matías Bogado, adolescente de 14 años quien perdió la vida tras el derrumbe de la muralla de unos 5 metros de altura. La madre, consternada luego del accidente, quien nos comentó que hace solamente una semana que se había mudado en el lugar. Y la verdad no sé cómo explicarte, lo único que yo escuché fue un ruido fuertísimo y después salí a mirar y ya encontré que su pieza estaba todo abajo del escombro. El muro de automotor, lo que se cayó pues encima de su casa, de su pieza. No tengo palabras, no sé qué es lo que voy a hacer porque la vida de mi hijo no voy a recuperar. Igualmente los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre y que en varias ocasiones ya fueron a reclamar a la firma la mala condición en que se encontraba la estructura, pero que según dijeron nunca tuvieron respuesta a sus reclamos. No, ya es demasiado ya lo que ellos están haciendo así. Están jugando por nosotros. ¿Cuántas veces se le dice y nunca hizo nada? Sí, una vida humana ya es algo feo ya, algo que te da miedo ya. Yo estoy ahí también cerca y demasiado miedo tengo. Luego de escuchar a los pobladores, nos acercamos hasta la firma y nos dieron su versión. Y según los responsables de la empresa Automotor, uno de los motivos principales que ocasionó el derrumbe de la muralla sería esta madera, lo que trajo el raudal taponando la entrada principal del mismo, lo que ocasionó que el agua corra a unos 150 metros y que hizo llegar hasta la muralla que se derrumbó en el transcurso de esta mañana. Lo que pasa es que también los raudales van trayendo diversos tipos de basuras o elementos que construyen las tomas. Por ejemplo, cubiertas viejas, maderas que flotan, que son los más peligrosos de todos. No tengo registro de eso. Quisiera informar un poco más del caso particular, escuchar un poco a los vecinos también, porque esta es la primera vez que yo, después de haberse hecho una estructura de contención, digamos, del fondo, que se produce con el derrumbe de la muralla por el excesivo puntal de agua que corre, entra por la parte superficial y empuja la muralla. El señor Heise le dijo que la empresa se hará cargo de todos los gastos, independientemente que al ser consultados sobre las veces que ya reclamaron los vecinos, no supo dar ninguna explicación.